Hoy, ritmo peligroso. Músico invitado, Piro Pendas. Un aplauso fuerte para Piro. Buenas. Esa vocecita que comenzó anunciando, nomás faltaba que dijera máscaras de oxígeno arriba en el techo, en cualquier momento pueden caer. Pásense a su pareja, por favor, no se vayan a quedar sin aire. Es un placer estar aquí, es un placer también tener aquí a mis hermanos de tantos años. Está Marcelo Aramburu, Mongus, Avi, Hermosi, Avi, porque la verdad, un aplauso para ellos, por favor. La verdad yo estoy representando a la banda en este homenaje, pero pues la banda somos todos, ¿no? O sea, el ritmo no soy yo solo, el ritmo somos un grupo de músicos que durante muchos años hemos estado creando música juntos, entonces estamos compartiendo este momento todos. Estoy yo aquí dando la cara, pero el homenaje es para la banda completa. Un aplauso para todos los músicos. Bueno, les damos la bienvenida a esta sesión de escucha dedicada a Ritmo Peligroso con Piro. Y bueno, la idea va a ser hacer un recorrido por toda esta historia fantástica que ha protagonizado el grupo, un pionero en los inicios del punk mexicano y después hacedores de un estilo que rompió muchas barreras que ya iremos platicando de todos estos capítulos tan interesantes que tiene esta historia. Y bueno, quisiéramos iniciar por aquel momento en el que se gesta la banda, cuando ustedes deciden hacer este proyecto, después de haber estado quizá en algún otro proyecto inicial, pero este fue como un proyecto que... Sí, bueno, yo empecé a tocar el bajo como a los 14 años, y me acuerdo que mi compañero de clases era Marcelo. Estábamos con el mismo maestro, entonces yo estudiaba como de 4 a 4 y media, y de 4 y media a 5 estudiaba él, ¿no? Y pues él debe haber tenido 15 años y yo 14, y siempre como que pues, traíamos así como una cierta química. Y de pronto nos encontramos en la prepa y empezamos a palomear. Con nosotros también estudió Jaco González Grau, que es un gran saxofonista del jazz mexicano, y a veces nos juntábamos con Jaco y con Marcelo y palomeábamos, pero de ahí en fuera no pasaba gran cosa, ¿no? Yo terminé la prepa sumamente confundido y no sabía qué quería hacer. Y de pronto estalla el punk en Inglaterra y empiezan los Ramones en el área de Nueva York y todo eso, y empiezo a ver una serie de músicos, más o menos de 77. 78. Fue exactamente como en el verano del 78. Y entonces empiezo a ver esta serie de músicos jóvenes, más o menos de mi edad, con cierto conocimiento de música, nada complicado, porque los íconos de pronto eran Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, unos músicos inalcanzables con una realidad de vida completamente diferente a la de unos adolescentes en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces decimos, ¿sabes qué, mano? Vamos a formar una banda punk. Y el 4 de agosto le hablé por teléfono, yo ya tenía hasta el nombre de la banda, Dangerous Rhythm, ritmo peligroso. Y entonces ensayamos con 2 amigos de Marcelo, yo empecé a cantar y grabamos en unas cintas de esas de un cuarto de carrete, grabamos Anarchy in the UK de los Sex Pistols, y lo oímos y dijimos, oye, pues para ser el primer ensayo no suena tan mal, ¿no? Y entonces empezamos a ensayar, y como a las 3 semanas el bajista vio que lo estábamos tomando tan en serio que se salió. Entonces, sí, pues, se puso nervioso, y dijo, no, pues yo quiero ser biólogo, yo qué estoy haciendo aquí. Era de joven, ¿no? Y yo tenía un íntimo amigo mío que le encantaba el punk, que estaba estudiando psicología, y lo enseñé a tocar el bajo, y tenía una tremenda actitud, y, o sea, era un personaje en el escenario, ¿no? Y entonces empezamos a ensayar, y a los 2 meses se sabía como 20 canciones. De esas 20 canciones, solamente habían 2 de nosotros y 18 covers, pero éramos la única banda que estaba haciendo eso en esos momentos aquí, ¿no?
Y entonces fuimos a ver a Paco Gruexo a Tlatelolco, y nos dijo, bueno, vénganse tal domingo a tocar y eso. Y a mí nunca se me olvida que tocamos después de Javier Batis. Y pues el Batis con su blues y todo el rollo, yo de pronto pues yo dije, vamos, pues, qué onda, ¿no? En ese momento no sabía yo orar, porque ahorita me pondré a orar, no se me ponen en unas situaciones. Y entonces pues nos subimos, yo me acuerdo que fue como media hora de adrenalina pura. De pronto reaccionamos, ya hemos tocado 12 canciones, estábamos todos sudados, yo estaba afónico y con taquicardia. Y hasta dije, yo tengo que estudiar canto. Lo pensé como a los 4 meses y me metí a tomar clases de canto. Y la gente se quedó así como impresionada y nos dijo Paco Gruexo, regresen el próximo domingo. Y regresan el próximo domingo y de pronto ya estábamos tocando como 3 veces al mes en Tlatelolco. De ahí empezaron los Hoyos Funkies a llamarnos, empezamos a ir a La Colmena, al Salón Veracruz, al Salón Revolución, a la Nueva Atzacoalco. Total, después de 1 año y medio, ya el Dangerous Rhythm tenía 15 canciones de nuestra propia autoría. Cada vez eran menos los covers que estábamos tocando y más la música de nuestra propia creatividad. Y grabamos un EP, que es este que está aquí. Bueno, hay un sencillo que se grabó antes, y fue como de alguna manera empezamos ya a salir un poco como del underground. Y ya de pronto llegábamos a Hoyos Funkies donde habían 3000 chavos, y las condiciones de producción eran pésimas, ¿no? Eran muy mediocres, y sobre todo veníamos de una etapa del rock mexicano donde se había enfangado, o sea, se consideraba una música del demonio, mediocre, de corriente. O sea, se encargó los órganos de comunicación, los medios de comunicación después de Avándaro, se encargaron por orden del gobierno en desprestigiar esta música, ¿no? Y además perseguirla. Exacto. O sea, fue una música que fue arrinconada, Sí. y que fue... O sea, muchos músicos obviamente tiraron el arpa precisamente Sí. por las condiciones tan difíciles, pero es justamente a tu generación que le toca que se empezara a vislumbrar quizá un poco a la lejanía un nuevo panorama, como que empezaba otra vez a abrirse, después de que realmente la situación era de que definitivamente no podías tocar en ningún lugar. No. Acá poco a poco se empezaba también a... Sí, ¿no? yo creo que probablemente la primera banda que empezó a sacar el rock de los hoyos fuimos nosotros, porque como el punk era una moda, nos empezaron a contratar en discotecas, en lugares más clase media alta y eso. Entonces ya teníamos, de pronto tocábamos en el Vogue o en una disco y el domingo tocábamos en el Hoyo, o viceversa. Entonces empezamos a salir del underground, del hoyo funky, ¿no? Y de alguna manera en las discotecas el equipo era mejor, había un poco más de presupuesto para poder rentar un mejor PA, ¿no? Entonces creo que de ahí empezó un poquito a sonar el rock and roll ya en otros estratos. Todavía en esa época se veía muy naco cantar en español, o sea, era así como que, pucha, el rock es en inglés, o sea, y todos, ¿no? Se lo puedes preguntar a Lora, a Alejandro Lora, a Ricardo Ochoa, todos estábamos influenciados por el idioma inglés, Como americano. que había la idea de que el rock tenía que ser cantado en inglés. Exacto, inclusive el Tri, pues todos sabemos que era el Three Souls in My Mind, Claro. ¿no? Y el Dangerous, el ritmo peligroso era Dangerous Rhythm, Kenny and the Electrics, luego fue Kenny los Eléctricos, no sé. Pero en ese proceso creo que es donde verdaderamente se empiezan a abrir estas puertas que tú estás comentando, y creo que eso fue como hasta el 80, 81, Es principios que de es esa muy década. significativo cómo pareciera como que este cambio de década implica este cambio en el panorama del rock mexicano. No solamente en esa situación de los lugares para tocar, sino también en cuanto a la producción discográfica. Llama la atención cómo en el 80, por ejemplo, sale Electroshock, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, porque muchas bandas, digo, como hay grupos que se forman y graban un demo y los firma una disquera, ¿no? Eso cada vez sucede menos, pero sabemos que hay casos en que ha sucedido eso, y que nunca se han parado en un escenario y a lo mejor los graban y sacan un disco y se paran en un escenario por primera vez cuando salen a promover un disco. En el caso nuestro y de muchas bandas nos hicimos mucho tocando en vivo, pero dentro de todo ese proceso nos fue bien porque el hijo del dueño de Discos Orfeón era fan del Dangerous, y entonces de pronto se apareció en el hoyo funky el hijo de Azcárraga, con el afro así y su chamarra de cuero así tipo Ramones. Entonces decían, no, es que ustedes tocan precioso, güey, porque además era de alta alcurnia y hablaba así como bien banda, güey. Y entonces era simpatiquísimo. Murió, desafortunadamente lo mataron en la carretera vieja Cuernavaca, y le decíamos el enano Azcárraga. Entonces era el hijo de Rogelio Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula y de Discos Orfeón.
Y entonces un día dijo, es que yo les voy a hacer un disco nada más por placer. Y pues bueno, venga, ¿no? Llegamos en la noche. Y hay que recordar que hizo, o sea, apoyó, digamos, Apoyó a varios grupos. apoyó a Zigzag, le hizo un LP a Zigzag, le hizo un sencillo a Sais, y a nosotros nos hizo un sencillo y este EP, que esta fue probablemente la producción más seria que hizo, porque este disquito en el underground y todo vendió más de 7,000 copias, que en esa época pues era un récord, ¿no? Y que a la fecha estaba yo entrando a de estas tiendas virtuales y hay discos de estos cotizadísimos. Me mandaron un link donde este disco en eBay, Inglaterra, está en 300 libras. Wow. Entonces yo digo, pues hay que vender unos 100, ¿no? Hay que comprar una cosa así, pero fue sorprendente, de verdad, porque hay gente que colecciona esas cosas. Pero bueno, volviendo a eso, el enano nos hace este sencillo y llegamos a los estudios de Orfeón, cuando todavía estaban estas manijotas que parecían así como consolas de película del Santo. Las que destruyen al mundo, ¿no? Exactamente, era así como un estudio de grabación en esa onda. Y el ingeniero le dice al enano, le dice, o me compran una pizza o no los grabo. Eso nunca se me olvida. Entonces yo dije, pues tan barato ¿cuánto? Pues, una pizza. Entonces se quedó ahí y nos grabó, pero nos grabó, yo creo que grabamos 3 rolas como en hora y media, ¿no? Así en vivo y sin clic y sin nada. Y entonces después regresamos como a la semana y lo mezclaron y sacó 1000 sencillos que los regalamos, pero que es donde comienza la historia discográfica de Dangerous Rhythm. Y hay 2 canciones nuestras que son No 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 y The Bar, que por cierto le da mucho valor a ese disco sencillo, a esas 1000 unidades, porque esas canciones no vienen en este. No, claro, son claro, canciones sí, diferentes. sí y además fue el primer material así totalmente, lo primero grabado del punk hecho en México, ¿no? Que ya después en una versión del Dangerous Rhythm, el disco que después sacó Hip 70, que después lo reeditó Polygram, sí. Hay también una edición de Rock and Roll Circus, donde se metieron todos estos discos y bonus tracks y ¿cómo se llama? Y remixes, y son como 25 canciones. Es muy bueno, pero creo que Rock and Roll Circus sacó como 5,000 copias nada más, ¿no? Que también son de colección, casi. Pero bueno, en este caso de este sencillo era The Bar, No 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 y un cover punk del blues que tocaban los Rolling Stones que se llamaba Stray Cat Blues, que también es una canción viejísima. Viejísima, y era larguísima la canción, eran como 3-4 minutos de yo me acuerdo que yo me quedaba sin aire y respiraba y seguía cantando, ¿no? Y era una condición que tenías que tener hasta que ya después me metí a tomar clases con la maestra Lulú Quintero y ya aprendí a respirar y pues hacerlo bien, porque pues si no luego te salen nódulos y te quedas sin voz a los 23 años, ¿sí? Como que no era buen plan. Sí, no. Y luego viene este disco. Luego viene este EP, que es lo que se llamaba EP porque era un extended. ¿Fueron sesiones diferentes? Sí, esto ya fue otra historia. Esto fue grabado en los estudios de Orfeón, pero también se masterizó en Los Ángeles. Y ¿dónde estaban los estudios de Orfeón? Estaban donde está ahora Radio Fórmula. Acá muy cerca, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Que ahorita eso no se grabó en Orfeón, se grabó en Golden. En Mr. Loco, en los estudios Mr. Loco. Sí, imagínate hace cuántos años fue que ni me acuerdo del estudio. Eran los estudios de ¿cómo se llama? ¿De Rafael Acosta? Sí. De Rafael Acosta, sí. El buen Rafles. ¿Y quién fue el productor? ¿Quién se puede bueno, lo produjimos entre Dangerous Rhythm, pero de pronto Ricardo Ochoa, que siempre estaba como muy cerca de la banda, lo invitamos al estudio, y Tito Larriba de los Plugs, que era una banda chicana de punk en Los Ángeles, que éramos muy amigos. Que luego fue Tito Tarántula. Cruzados. Después fueron cruzados y tocaron mucho. Inexcess los medio adoptó, sí, y estuvieron abriendo mundialmente Inexcess, y luego se convirtieron en Tarántula. Y ya Tito pues ha salido en las películas estas de Robert Rodríguez, y le graba música a él y eso. Pero bueno, Tito llegó al estudio y dio unos tips y todo, pero pues más que nada la idea y el concepto lo traíamos ya bien claro, ¿no? De lo que queríamos hacer, porque todas estas rolas ya las habíamos tocado en vivo y estábamos viendo cómo la gente reaccionaba, ¿no? Entonces el Electroshock, por ejemplo, era un éxito en los hoyos funky, y la de Germen Social también le gustaba mucho a la gente, que ya tiene como un poquito de destellos de un bajo un poco latino, ¿no? Y empieza un poco esos destellos de lo que después sería el Ritmo Peligroso. Pues vamos a recordar justamente esta canción de Electroshock, que es el que le daba nombre a este EP, que es, y bueno, ubicarnos, que nos ubica este recuerdo justamente en esta nueva
visión que se empezaba a tener para el rock mexicano. Se abría un panorama diferente, en ese momento no se percibía así tan claramente, pero como que había una sensación de que algo estaba empezando a ocurrir, de que el rock mexicano estaba volviendo a reposicionarse, que había una nueva generación de bandas, y entre las que destacaban estaba precisamente entonces Dangerous Rhythm. Escuchemos esta canción, por favor. Súbale. An electroshock. El rock mexicano iniciaba una nueva década, porque hay que comentarlo, realmente las décadas terminan en los años cero, pero para la música las décadas empiezan en los años cero. Realmente cuando hablamos de los 80s, hablamos a partir del año 80, claro, ¿no? por supuesto. Y termina el 89, Así ya es, 90 así ya. así es. Es muy curioso, pero es algo muy de la música, que se considere así las décadas. Y además las décadas se dicen la década de los 80, porque todos decimos la década de los 80s. Exacto. Y supuestamente en el lenguaje correcto es Singular, o sea, singular. Pero bueno, eso ya es otra historia. El otro día me enteré que la calor también se vale decir. Fíjate. De veras, me lo enseñaron en el diccionario. El calor, la calor, el sartén, la sartén. El mar, la mar. ¿Qué otra? Una de esas, no sé. El vino, la vino. Y fíjate que con eso me vino mucho a la mente aquella etapa de Hip 70, que justamente en estos inicios de los 80 se convirtió no solamente en un lugar en donde uno podía conseguir discos fantásticos que no se podían encontrar en ningún otro lado, porque ahora quizá a los jóvenes que nos escuchan, que nos acompañan aquí, les cueste mucho trabajo entender que la información llegaba con muchos meses de retraso. Y Hip 70 sí llegaba. Y Hip 70 era uno de esos faros que atraía a todos los melómanos, y que realmente entrar ahí era algo fantástico, porque te podías encontrar todos estos discos que estaban sonando en Estados Unidos, en Europa, en fin. Así es, y además una gran cantidad.
Y que también era un lugar que estaba más o menos cerca de aquí, Sí. aquí en Insurgente Sur, más o menos a esta altura. Sí, el original estaba en Insurgente Sur y ya después abrieron 2 o 3 sucursales más. Exacto. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, un disco importado era verdaderamente una joya. O sea, tener un disco importado, por ejemplo, te enterabas por una revista que había salido... El nuevo de The Clash, por ejemplo. No, ya en esa época ya había más apertura. Yo diría que a mediados de los 70 salía Close to the Edge de Yes, por ejemplo, y lo tenía algún cuate, íbamos todos Era a su una casa a cosa oírlo, ¿me entiendes? a ver, como venerarlo, si a venerar una eso. joya real. Sí, Entonces, sí. si no tenías la oportunidad de encargárselo a un tío o a alguien que viajara, y de pronto, a lo mejor un año y medio después, lo editaban en México. Pero eso que dices tú es muy cierto, ¿no? Yo buscaba una revista que se llamaba Cream Magazine, cuando tenía como 17, 18 años, y ahí me enteraba de casi todo lo que pasaba con el rock inglés y con el rock americano, pero era tan ajeno todo, ¿me entiendes? No es como ahora, ¿no? Que todos los artistas pasan por México, hay conciertos de todo tipo de habla y vienen artistas del mundo entero. Te metes a internet y encuentras la información que La quieras del globalización artista que hay que ahora quieras. es otra historia, ¿no? Sí, realmente entonces eran épocas muy diferentes y justamente este lugar que también se convirtió en un lugar para tocar. Señores, por favor, ¿no? Bueno, Pongan atención. o se sientan aquí y Ricardo Bravo y yo allá abajo empezamos a susurrar. ¿Qué es eso? Marcelo, por favor. Que La verdad. era un lugar también para tocar, ¿no? Era un lugar en donde tocaban bandas, entonces se convirtió no solamente en ese lugar en donde íbamos a conseguir discos, sino también donde podíamos ir a ver bandas. Y una de esas bandas era Sí, Danger Rhythm. Yo sí. siento que fue como su casa durante mucho tiempo. Así es. Yo creo que después de Tlatelolco, Hip 70 se convirtió como en nuestra casa, porque tocábamos, ahí ya el movimiento punk había crecido, ahí había, no sé, que yo sepa, habían de perdida 6 o 7 bandas que estaban tocando en todos lados, y entonces en Hip 70 era de ley que tocábamos 3 fines de semana al mes, más o menos, ¿no? Una cosa así, y llenábamos el viernes y llenábamos el sábado, ¿no? Hasta que Armando Blanco, el dueño de las tiendas, se convirtió como en una especie de personal manager personal de la banda, y de ahí vino ya el disco que sigue después de este. Pero bueno, la cuestión de Hip 70 es que era una tienda muy rock and rollera, porque las tiendas de discos fuera de Yoko y de Hip 70 eran tiendas así como muy acá, ¿no? Como Disco Suite, no sé si te acuerdas de esa, que entrabas y... Super Sound también. Super Sound era más rock and rollera, pero estaba en Polanco, Sí. y ya fue más bien en la época del CD. Pero en la época del LP, Hip 70 no tenía competencia, No. y además tenía una cantidad, porque llegabas ya en una pared y veías de pronto 300 discos en esa pared, o no sé, y te abrumabas, ¿no? Te quedabas así como, pues, ¿dónde estoy? Sí. Y bueno, es Armando precisamente cuando ya se involucra con ustedes que decide producirles lo que vendría siendo su primer álbum, Sí. ¿no? Sí. Platícanos un poquito de este álbum. No, ahí ya, ¿cuál es la sí, historia? ya en la época del Dangerous Rhythm, de ese disco, Ahora sí lo tenemos acá. ya estábamos posicionados, ¿no? Ya veníamos de toda esa etapa inicial de muchas horas de ensayo, de pasar por toda esta etapa de hacer covers, de empezar a acostumbrarte a tocar en vivo, lo que es toda la infraestructura de tocar en vivo, de tener un ingeniero, todo eso. Y entonces tocábamos tan seguido en vivo que ya para nosotros era una cosa sumamente natural, ¿no? Y teníamos ya como 18 o 20 canciones nuestras. Y entonces Ricardo Ochoa, de Peace and Love, de la época de Avándaro, del rock mexicano de Avándaro, le gustaba mucho el Dangerous Rhythm, y teníamos una relación amistosa. De pronto tocábamos mucho con Nahuatl y después con Kenny and the Electrics, ¿no? Que es cuando él hizo este proyecto con Kenny. Y entonces tocábamos mucho, y él de pronto, cuando empezó esta cuestión con Armando de la posibilidad de hacer un disco, él se acercó y dijo que le interesaba producirlo. Y entonces empezamos a hacer todo un análisis y grabamos en los estudios Ari de Arturo de Santiago, que era el dueño de los Aramis, de los clubs estos, y fue como surgió esto, ¿no? Ahora, Ricardo llevaba mucho tiempo de vivir en Los Ángeles y tenía relación con muchos ingenieros, ¿no? Y conocía a Ed Station, que era el ingeniero del primer disco de Tom Petty and the Heartbreakers, y entonces el asistente de ingeniero de este cuate se llamaba Max Reese, y era un americano como de 2 metros, hippie, de pelo largo, así súper relax, pero le gustaba mucho el rock y le gustaba mucho el punk. Curiosamente, tú lo veías
así físicamente y creías que era pues, un fan de Grateful Dead, ¿no? Pero le gustaban los Ramones, le gustaba The Clash, le gustaba esa onda, y vino a México como ingeniero, que me acuerdo que pobre cuate, mano, no sabes, fue una botana. Ya después entró Avi y la mejor botana fue Avi, ¿no? pero en esa época el Max era así como que pues, no sabía nada de México, era su primera vez aquí en México y nos decía, oye, ¿cómo le digo a una chava que me gusta? Y pues, le decíamos lo contrario, y ahí se los decía. Era una botana el Max, y él, gran ingeniero, y gracias a Dios Armando entendió que queríamos hacer las cosas a cierto nivel técnico, ¿no? Entonces entendió a Ricardo Ochoa su visión de traer este cuate de Los Ángeles. Después el disco lo masterizó Wally Trogan en LA, que fue el que masterizó, de sus cosas importantes, masterizó The Beatles Live at the Hollywood Bowl. Entonces ya también eso era como que eso no sucedía en el rock mexicano, o sea, eso no sucedía, simplemente era una cosa fuera de la realidad, ¿no? Y entonces ese fue el primer LP donde creo que ya se juntó como un equipo internacional. No es que las cosas no se pudieran hacer bien aquí, pero es que sí era cierto que estábamos en una evolución, ¿no? Entonces si venía gente ya de un movimiento con una experiencia en el rock, en la cuestión sónica mayor, pues las posibilidades de que el producto final fuera mejor pues eran, la verdad, que era mucho más, ¿no? Y por otro lado, la evolución del propio grupo, que como ya me habías mencionado, daba esas pinceladas de repente, pero aquí en ese disco ya se empiezan a ser un poquito más notorias en algunos tracks, sobre todo esta latinidad que empezaba a aflorar en yo creo que en este disco la única que sí lo tiene así bien clavado es una canción que se llama Colors, que es en inglés y de pronto canta un pedazo en español, y tiene ya este disco ya tiene 2 canciones en español que son Indocumentado y Estás Perdida, que se empezaron a convertir como en himnos en los hoyos y eso, y ya empezábamos a creer que el idioma castellano sonaba bien con el rock. Fue poco a poco, fue como un proceso de irte quitando pues estos como fantasmas, ¿no? Como telarañas del pasado, ¿no? ¿Y quién les hizo la portada? La portada la hizo, la portada la hizo una Mario pintura. Catalá, que ya murió, que me acuerdo que, quiero contar eso porque me parece muy chistoso, era el disco favorito de Alejandra Guzmán, y entonces en alguna ocasión, como salimos en Cachún, y nunca se me olvida, pues aquí con el papá de Ademar, con Fernando, nos fuimos luego a casa de Silvia Pinal a echar fiesta, ¿no? Y de pronto subió Alejandra y tenía como 14 años con el disco de Daño Los Vedo, ¿no? Y me dijo, hijo, man, esta portada me encanta. Una niñita, ¿no? Y 10 años después, 12 años después, de pronto me contactaron de Melody, de Ariola, no me acuerdo de dónde, para ver si yo daba con Mario Catalá porque quería ella que le hiciera una portada a él, pero creo que él ya se había muerto, una cosa así, pero pues es una anécdota así como pintoresca. Mario Catalá hizo todo, estuvimos en su casa, a él le gustaba mucho dibujar vampiros y ¿cómo se llama? Tenía cuadros buenísimos de Keith Richards, o de Mossy, ¿no? Porque Mossy tiene y entonces fuimos a su casa y nos hizo como un retrato cada quien y después lo integró, ¿no? Hemos cambiado bastante. No tanto, ¿eh? Bueno, el Johnny y Rip andan en otro rollo. Rip vive en Cuernavaca y Johnny es psicólogo, pero Marcelo y yo estamos aquí y yo creo que sí hemos cambiado bastante, pero bueno, uno cambia con los años, ¿no? Y eso más que nada es el rollo de este disco, que creo que fue nuestra primera producción seria, que pudimos lograr un equipo técnico y un equipo pues de músicos suave, ¿no? Y es un disco que marca también se suma a esta especie de resurgimiento que estaba empezando a vivir el rock mexicano, con ustedes, con Chuck Moll y con algunas otras bandas que estaban, mismo Jaime López, y en contextos diferentes, o sea, realmente era como estilos diferentes, que es lo que crea un movimiento. Exacto, ¿no? y que estaban como atacando la escena, por llamarlo así, la escena musical mexicana desde diferentes ángulos también, Así es. capturando diferentes públicos, y eso hizo que de alguna manera se diera esta sensación de que el rock mexicano estaba de vuelta. Y para recordar ese momento, 1981, vamos a escuchar precisamente una de las canciones en español, la de Estás Perdida, con Dangerous Rhythm. No
que no voy a ser el tonto que cree los trucos que haces también. Tu padre dice que te debes cuidar y viéndolo bien te ves muy mal. Estás perdida, sabía que podría suceder. Estás perdida y ahora ya no sabes qué hacer. Quieres muchos hombres a la vez. Cálmate un poco, no vas a poder hacer lo posible por verte mayor. Con esas pelucas solo te ves peor. Papá y mamá no saben ya qué hacer. Llegas a tu casa hasta el amanecer. Sospechan de Pedro, Marcelo y de Juan. No vayas tan rápido, no vas a aguantar. Quizás sea tarde, pero quiero decir que en muy poco tiempo tú vas a sufrir. Estás perdida, sabía que podría suceder. Estás perdida y ahora ya no sabes qué hacer. Estás perdida, sabía que podía suceder. Estás perdida, y ahora ya no sabes qué hacer. Estás perdida, sabía que esto iba a pasar. Estás perdida, y ahora ya no puedes ni hablar. Y ahora ya no puedes hablar. Y ahora ya no puedes hablar. Estás perdida, sabía que te iba a suceder. Estás perdida de Daniel Rhythm, el año 1981. Sí. Realmente estaban en una etapa en la cual estaba sacando un disco tras otro, era una etapa de evolución de la banda, Sí, es, una etapa de evolución del propio rock mexicano. No, y desafortunadamente eso hubiera sido nuestro sueño, poder haber sacado un disco cada año, ¿no? Porque de eso se trata cada año y medio, ¿no? Cuando estés listo. Pero estábamos siempre componiendo y a lo largo de todo ese proceso se quedaban a veces canciones rezagadas, porque desafortunadamente no era fácil hacer un disco, ¿no? Hoy en día es sumamente fácil. Y una cosa es hacerlo, otra cosa es promoverlo, ¿no? Pero Otra cosa es hacerlo bien, ¿no? Pero además, bueno, se graba como además, se puede. pero en esa época era muy difícil, o sea, ya después de este disco, En la Mira, pasaron 4 años. Por eso En la Mira es un disco tan intenso y con una personalidad tan fuerte, que yo hasta la fecha lo oigo y me sorprende cómo estábamos, y sobre todo como ya teníamos esta personalidad de la fusión afro-latina y ya habíamos incursionado en el songo, en el guaguancó, en el merengue, empezar a analizar estos ritmos afros y hacer el ensamble de la percusión, del timbal, con la conga, con la batería, y estábamos tomándolo muy en serio, ¿no? Y ese disco ya fue al revés, porque ese era un disco ya 80% en español con un 20% en inglés, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras, realmente yo lo veo exactamente como tú lo mencionaste, realmente el disco En la Mira es un disco, yo creo que si se tuvieran que escoger los mejores discos de rock mexicano con una mano, por lo menos de los últimos 30 y tantos años, seguramente En la Mira tendría que estar, porque es un disco que realmente es todo un concepto, ¿no? Que se plasma, es un disco que se puede escuchar desde el primer acorde hasta el último, una redondez, un trabajo, hay como mucha necesidad de decir cosas interesantes y también hacerlo musicalmente, de plantear un estilo y de sacar todas las variantes que ese estilo podía tener. Entonces es muy interesante que nos cuentes cuáles son los puntos importantes que tú consideras que fueron fundamentales para poder llegar a ese disco, digamos desde lo que fue este disco de Dangerous Rhythm, la decisión de cambiar el nombre, que fue muy coherente también con lo que fue el disco En la Mira, ¿no? Yo creo que no se puede concebir ya que hubieran sacado ese disco como Dangerous Rhythm, tenía que ser como Ritmo Peligroso. Entonces fue parte de un proceso. Yo creo que este proceso, platícanos, porque yo creo que es bien interesante saber qué fue lo que pasó con Dangerous Rhythm que se convirtió en el ritmo peligroso de En la Mira.
Yo creo que en lo personal yo estaba pasando por un rollo existencial, ¿no? Porque yo dije, somos una banda de punk mexicano cantando en inglés con influencia gabacha, con influencia inglesa, y vivimos en la Ciudad de México, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces sentí, me empezó a decepcionar el entorno, lo que estaba pasando, y no teníamos idea de qué íbamos a hacer. Yo de pronto le dije a Marcelo, vamos a vivir a Los Ángeles y a ver qué se nos ocurre viviendo allá, no sé, ¿no? Porque verdaderamente estábamos teniendo éxito, nos estaban contratando, pero yo me estaba secando. O sea, como artistas yo sentía que yo me estaba secando, porque yo sentía que ya no teníamos 23 años, ya teníamos 25, 26 años y ya habíamos madurado. Entonces ya empezó esta como necesidad de expresarnos de una manera diferente, ¿no? Y de pronto un día, de la nada, se nos ocurrió hablarle a un conguero que se llamaba Cándido Neria. Y tuvimos una tocada ahí en el... ¿Qué año habrá sido esto, te acuerdas? Como 84, yo creo, una cosa así. Y tuvimos una tocada en el hotel, 83, en una tocada en el hotel de México. ¿Quién sabe, hijo? Porque luego, tu memoria o la mía. Digamos que 83 y 84. Sí, por ahí. La cuestión es que de pronto le hablamos al Cándido y tocamos en el Hotel de México. Y tocó como en 5 canciones, entonces era muy loco porque no le habíamos hecho arreglo a las canciones, simplemente habíamos traído un conguero para que tocara encima de lo que nosotros ya tocábamos, ¿no? Y empezamos a oír esta onda de la guitarra eléctrica y la conga. Yo digo, obviamente Santana lo hizo miles de años antes, pero de una manera muy diferente, ¿no? Y con otra actitud. Hoy precisamente hablaba yo con los de la División del Norte, que es esta banda mexicana que a mí me gusta mucho. Yo les digo, si el ritmo agarra una canción de la División y la copia igualita, y la División agarra una canción de ritmo y la copia igualita, va a sonar diferente, porque son personalidades, son químicas que se gestan, actitudes, y ya de por sí suena diferente. Y nosotros teníamos un entorno diferente, no estábamos en San Francisco en la época de los 60, ni fuimos a Woodstock, ni mucho menos, entonces no teníamos nada en común con Santana, más que a lo mejor el sonido de la guitarra eléctrica con una percusión. Y de pronto empezamos a hablarle a este cuate, luego tocó con nosotros en el Toreo Cuatro Caminos, que fue de los primeros festivales grandes que se hicieron, que fue con Tijuana No, perdón, con el grupo No, que ya todos ellos fallecieron. Que eran de Satélite. De Satélite, tocaban covers. El otro día en una página de Satélite vi que era como el padre de todo el movimiento. Ellos allá, y fusilaban a Led Zeppelin muy bien, entonces era una banda así, pero casi no tenían material de ellos. Abrieron ellos, luego tocó Sombrero Verde, que era lo que es Man ahora, luego tocamos nosotros y luego Kenny, y eran como 15,000 personas al Toreo Cuatro Caminos, y ahí el conguero se subió con nosotros y se armó un palomazo, la gente estaba feliz, un policía se puso a bailar y le echaron el spotlight al policía del cuerpo policíaco y se bajó, lo invité al escenario, se subió al escenario y llegó todo el cuerpo policíaco a decirle que se bajara, que no podía estar haciendo eso. Y yo le quité el sombrero de policía y me lo puse, entonces lo bajaron con la macana y todo, y tenían que empezar a aventar el sombrero y yo no se los aventaba, yo les hacía así, no se los aventaba. Y estaba todo el cuerpo policíaco allá abajo hasta que le hice así y se lo regresé, ¿no? Pero fue un evento así que yo dije, esto está, y yo empecé a decir, esto está bien, ¿ok? De pronto tuve un accidente de la rodilla y estuve un tiempo en cama y empecé a ver el éxodo de los cubanos en la embajada del Perú en La Habana, y entonces empecé a ver este rollo de los Marielitos y eso, y de pronto se me ocurrió hacer una letra sobre ese asunto. Y entonces Rip, el baterista nuestro, ya obviamente estaba incursionando en ritmos de samba, en ondas de merengue, estaba como ya empezando a buscar otros ritmos que no fueran pues, los 4/4 clave, básicos de lo que era el punk, ¿no? Que de pronto por ahí pues teníamos fraseos de batería bien padres y cosas de esas, pero era una rítmica completamente diferente, ¿no? Y de pronto un día agarra y estamos en el ensayo y hace como raco, chaco, chaco, chutum, chaco, 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 y era como un ritmo como de samba, una cosa así, buenísimo, y le hablamos al conguero y se puso a tocar encima de eso, y entonces empezamos a tocar y el bajo y eso, y yo traía la letra y surgió Marielito. Entonces Marielito fue así como el parteaguas de la banda, ¿no? Fue así lo que nos dijo, este es el camino a seguir, y todos nos sentíamos cómodos en eso. O sea, no hubo nadie que haya dicho, oye, a mí esto no me gusta, y si somos punk, si somos rock and rolleros. Al revés, todos dijimos, qué maravilla, y sonaba honesto y sonaba de a de veras. Obviamente cualquier cantidad de fans se sintieron decepcionados por el ritmo, y a la vez ganamos cualquier otra cantidad de fans, ¿no? Porque yo creo que además, cuando todavía muchas bandas como Kenny, como Mask, como los Clips inclusive, estaban todavía muy influenciados por la música
extranjera y en inglés, nosotros ya estábamos empezando a lograr esta identidad musical. Entonces cuando surgió el disco de Com Rock y todo eso, ya el ritmo tenía un sonido súper definido, ¿no? Entonces cuando nos metimos al estudio a hacer En la Mira, ya sabíamos lo que queríamos, hacia dónde íbamos, los temas, o sea, estaba muy clara la idea, ¿no? Yo siempre digo que Ricardo Ochoa nos producía, porque sacaba lo mejor de nosotros, pero el sonido ya lo tenía la banda desde que estábamos en los ensayos. Y bueno, esto vino acompañado también con letras que como mencionaste en el caso de Marielito, sí, muchas de ellas tenían un mensaje importante que decir. Entonces esto hizo que el crecimiento de la propuesta de la banda no fuera solamente en el aspecto musical, sino también en el aspecto lírico. Platícanos un poquito. Yo soy una persona que creo que el ser humano no siempre está de buen humor, no siempre estás triste. A veces tienes ganas de protestar, de denunciar algo con lo que no estás de acuerdo. No todo el tiempo estás denunciando o protestando, pero creo que a veces te puede ocurrir inventar algo de la nada, como el rock del tercer mundo, que habla de todo y a la vez es pues una idea, ¿no? Una metáfora. Yo creo que es importante, al menos los artistas que yo admiro, y que es lo que hemos tratado de hacer con Ritmo, es que un disco capte diferentes estados de ánimo, no diferentes estilos. No, tú eres una persona que de pronto estás triste y puedes llorar, y un día te levantas y te quieres comer el mundo, otro día sucede algo políticamente que te parece injusto, o le pasó algo a algún familiar que lo asaltaron, o alguna cuestión con la policía, y todo eso te empieza a crear un entorno para poder estar escribiendo de tantas cosas que suceden, ¿no? Entonces de pronto agarras de aquí o agarras de allá, y cuando vienes a ver te empiezas a volver como una especie de vocero de lo que es la ciudad en la que vives, o de lo que es el mundo, por lo que está pasando el mundo en ese momento, o simplemente es tu manera de ver cómo están las cosas, ¿no? Yo no tengo ningún problema de cantarle al amor, porque también todos nos enamoramos y todos tenemos familia y X, pero estar metido en ese mar todo el rato me parece muy aburrido. Por eso nunca le agarré la onda a toda esta música romántica mexicana, porque me parecía muy repetitiva, ¿no? Entonces trataba de buscar otras opciones, y creo que le puedes cantar a tantas cosas que es inagotable, man, de lo que puede uno cantar. Y ahí la importancia del rock, ¿no? Y de que este rock mexicano siguiera evolucionando también en la conquista de espacios, porque ustedes fueron de esa generación que lo llevó justamente desde la oscuridad del rincón en donde había sido mandado en los 70s a estos lugares cada vez más grandes, a esas audiencias cada vez, y les toca justo este disco hacerlo en un proyecto que se adelantó a su tiempo, lo veo así, que fue Com Rock, en donde intentaron hacer un sello que tuviera una proyección, se hicieron algunos videoclips, se hizo incluso una revista. O sea, era un proyecto ambicioso, sobre todo en su inicio, que procuró llevar el rock mexicano a otro escalón, a otro nivel, y buscar ya esa proyección en plena época de los videoclips, me acuerdo que era mucho el momento en el que todo el mundo hablaba de eso. Surgieron programas de televisión y era como el modo de poder llegar a mucha gente. No, y nosotros la verdad en el aspecto de los videoclips tuvimos mucha suerte, porque el catálogo de Com Rock estaba el Tri, en el Com Rock original estaba Mask, Punto y Aparte, Dangerous Rhythm, Kenny Los Eléctricos y Los Clips, pero las bandas más representativas de esos 5 era el Dangerous Rhythm y Kenny. Ya después se firmó a Luzbel y al Tri. Entonces ya entre el Tri, Luzbel, el Ritmo Peligroso, porque ya habíamos castellanizado el nombre, y Kenny, pues tenían un catálogo bien fuerte, ¿no? Y eran discos que estaban vendiendo más de 70, 80 mil copias. El disco de Los Huevos de Com Rock vendió más de 100 mil copias. Entonces ya desde ahí la compañía empezó muy bien, porque fue su primer disco y logró esas ventas en una época donde se vendían 10, 12 mil, 14 mil, y entonces empezaron con el pie derecho. Mi punto de vista de Com Rock es que creo que fueron muy ambiciosos y empezaron a dar pasos cuando todavía empezaron a correr cuando todavía tenían que caminar. Desafortunadamente hubo problemas entre Juan Navarro y Ricardo Ochoa, que eran como los dos pilares, pero volviendo a lo de los videos, habían 2 casas productoras muy grandes, eran 2 socios y era una sola casa productora que se llamaba Cinemagic. Entonces era la época en que Raúl Velasco hacía el video de Daniela Romo con una rosa en un vaso de agua, ¿no? La rosa y luego unos tacones, seguía el video, entonces era así como bien raro, ¿no? Sí, o sea, era como llenar de imagen la música, ¿no? Y es quiche, o sea, muy ecléctico también, y de pronto estos cuates
oyen todo el catálogo de Com Rock y Lalo Fernández dice, yo le quiero hacer un video a Ritmo Peligroso. Y entonces Julio Agüera se voltea y dice, pues yo le quiero hacer uno a Kenny. ¿Ok? Pues qué buena onda. Nos juntamos ahí en Cinemagic, que yo me acuerdo que llegué a una sala de juntas y me senté así y me dijo, ¿qué quiere tomar? Y le dije, pues dame un vaso de agua. Me dice, no, whisky, vodka, ron. No, pues tráeme un whisky. Entonces esa junta terminó a las 4 o 5 de la mañana, ya habíamos escrito el guión entero con ideas, o sea, una lluvia de ideas de locos, ¿no? Y lo hicimos en 3 días, en unos foros grandísimos y en 35 milímetros. Cabe mencionar que el camarógrafo de Marielito es Memo Navarro, que se ganó el Oscar por El laberinto del fauno, ¿no? Entonces, Memo Navarro era el fotógrafo, que después se lo llevó Luis Mandoki a Los Ángeles y ahí empezó a crecer, pero era el fotógrafo. Entonces estábamos, vuelvo a lo mismo, estábamos rodeados de gente de muy buen nivel, porque la música ahí está, pero había un buen camarógrafo, un buen director de escena, un buen iluminador, y la verdad que fue un gran video que revolucionó la televisión y los programas de video, y el Marielito fue así como que cambió nuestra vida de la noche a la mañana. Sí, y hay que recordar que todo esto fue justo antes del boom del rock en español, cuando realmente uno entraba a las tiendas de discos y no existía el rock en español, o sea, directamente los pocos discos de rock mexicano o de rock en español, si se llegó a editar algún disco de, recuerdo Miguel Ríos, quizá algún disco de Mecano, los ponían junto a los discos de Manuel o de Daniela Romo que mencionaste, ahí estaban, porque, o no sabían si ponerlos junto a todo el montón de discos de rock en inglés, entonces terminaban poniéndolos en la música en español. Realmente el rock en español como género prácticamente no existía en aquel tiempo. A mediados de los 80 para nada. Inclusive yo me acuerdo que cuando llegamos a Argentina en el 89, lo único que conocíamos de rock argentino era a Charly y a Soda Stereo, y creíamos que era un movimiento ahí medio precario, chiquitito, y llegamos al Chateau Carreras, que es el estadio de fútbol, donde hacían este festival de 2 días que se llamaba el Chateau Rock, y no, hombre, nos quedamos perplejos del movimiento del rock argentino. O sea, estaban a pasos arriba de nosotros, ¿no? De verdad, y nosotros creyendo que pues éramos vecinos de los gringos, que habíamos tocado ya California, que le habíamos abierto a Carlos Santana, pues llegamos así como sintiéndonos muy gallos, ¿no? Y cuando vimos eso dijimos, ay, papá, esto están en otro boleto, pero no había esa información. Se conocía de España Miguel Ríos, pero no sabías del movimiento español ni del movimiento argentino, que eran súper variados y muy buenos músicos y con producciones buenísimas. Así es. Y bueno, vamos a recordar justamente este momento que realmente fue muy importante también para el rock mexicano. Yo creo que fue la antesala y dejó como la mesa servida para que después viniera este recordado boom del rock en español y pusiera realmente al rock en español ya en la radio, en la televisión, en todos lados. Este esfuerzo de Com Rock, específicamente en el caso de Marielito y algún otro video por ahí de los clips de Kenny and los Eléctricos, fueron el primer paso para lograr eso. Fueron los que de alguna manera abrieron brecha para que después ya, o quizá prendieron el foco para decir, por aquí hay que ir. No, y además yo creo que la verdad la gente que se fijó en Com Rock, que obviamente fueron las disqueras, se dieron cuenta que el rock en español sí era negocio, porque a ellos siempre les interesó el negocio. Desafortunadamente aquí no habían esos AIRs que veían al artista y veían hasta dónde podía llegar el artista, como pasó con muchos, ¿no? No me acuerdo del nombre de este cuate que hizo a Bruce Springsteen, que dijo, los primeros 3 discos de Rick no va a pasar nada, pero van a ver con el 4º y el 5º lo que va a pasar, algo así, ¿no? El Clive, ¿cómo se llama? Davis. Clive Davis, que también estaba desde atrás de Whitney Houston hasta atrás de Pearl Jam, que es esa gente que creen en el artista. Yo siento que sí tuvimos una persona que creyó en nosotros, que fue Jaime Almeida, y cuando firmamos con Melody, firmamos con él, pero desafortunadamente él salió de la disquera a los 4 meses, ¿no? Y creo que eso también afectó mucho el movimiento, porque si tu primer disco no vendía, a lo mejor te daban la carta de retiro, en vez de quedarse con el artista, desarrollarlo, ir poco a poco haciéndolo, hasta que fuera una figura bien sólida. Pues vamos a recordar justamente este momento histórico para el rock mexicano, Marielito, Ritmo Peligroso. Vivo.
encontré. La suerte siempre ha de llegar cuando menos esperas que pueda pasar. Pues yo no sabía que de ahí yo me iría. Puerto Mariel, un mes de abril. Pensándolo bien, yo no me quedo aquí. Pues empaqué lo poco que me dejaron. La ida vive este barco, desvanecer con dolor. Gente mala y sin moral que el líder puso en el barco para poderse vengar. Ha confundido nuestra verdad. Es algo que quiero aclarar. Es un Marielito de Puerto Mariel que vino en un barco y no sabe inglés. Llévalo a la corte, no vaya a fingir. Pregúntale todo, le gusta mentir. Es un Marielito de Puerto Mariel que vino en un barco y no sabe inglés. Que viene de lejos, se quiere quedar. Él quiere ser bueno, mas no puede ya. Regreso a casa de trabajar, es necesario para mí. Mucho dinero y muchos lujos, es lo que quiero yo gozar. O vendo fruto, qué sé yo, tengo ya que decidir mi porvenir. El tiempo corre y se me está terminando. Yo ya no sé qué voy a hacer. Es un Marielito de Puerto Mariel que vino en un barco y no sabe inglés. Llévalo a la corte, no vaya a fingir. Pregúntale todo, le gusta mentir. Es un Marielito de Puerto Mariel que vino en un barco y no sabe inglés. Viene de lejos, se quiere quedar. Él quiere ser bueno, mas no puede ya. Es un Marielito de Puerto Mariel, vino en barco y habla inglés. Él viene de lejos, se quiere quedar. Él quiere ser bueno, mas no puede ya. Oye tú, ven para acá. Un aplauso. Estábamos comentando ahorita que no hay nadie que tenga una buena copia de este video. ¿Saben de alguien? No, no es cierto. ¿De veras? No. Y Lalo Fernández, el director, está desaparecido. No sabemos nada de él desde hace años. Tenemos buenas copias de Déjala Tranquila, de Contaminado, de Brujería, en 3/4 inclusive, pero de Marielito, no sé, desafortunadamente, ¿no? Sí, pero bueno, era importante de alguna manera como que traernos a la mente a los que nos tocó vivirlo y a los que no, pues que se dieran un poquito la idea con algunas imágenes de lo que fue este momento, de este esfuerzo de Com Rock y este momento tan brillante, digamos, del Ritmo Peligroso, que pues marcó muchas cosas, porque un punto que no hemos tocado que es muy importante, la cuestión de fusionar la música latina. Como bien lo dices, ya Santana lo había hecho, pero en el contexto nacional sí había como un prejuicio. En aquel entonces se veía a la música tropical como la antítesis del rock. No solamente era algo diferente, sino era la antítesis, eran los enemigos. O sea, los cumbiamberos, la gente que le gustaba la salsa, era totalmente lo contrario de uno como rockero. Entonces ver un grupo que fusionaba, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estábamos tocando en el Margo, en el Salón Maraca, y había como 5,000 chavos un domingo en la tarde, y de pronto vi un chavo con una camiseta del Johnny Rotten bailando el ritmo de Marielito, y dije, ya lo logramos. No, ya se vinieron los punks para otra vez. No, yo me acuerdo que en una época nos decían Piro Tobar y su Costa Peligrosa. ¿Te acuerdas? De pronto se burlaban así de nosotros, pero lo que pasa es que ¿qué te importa, no? O sea, yo creo que algo bien importante en el arte y en la vida en general es que tienes que creerlo, tienes que estar convencido de que lo que haces lo estás haciendo de la mejor manera posible y que es lo que más te gusta en la vida. No, y vemos, por ejemplo, después de Ritmo Peligroso, cuántas bandas empezaron a incorporar percusiones, música latina,
Y bueno, no es un No, yo secreto para creo que es nadie. una parte importantísima del rock mexicano. El mismo Café Tacuba ha Sí. confesado que ver a Ritmo Peligroso en escena con esta fusión de música les cambió completamente la visión. Sí, Rubén, ¿No? Rubén era muy fan de Que es nosotros un fan, y además sigue siendo un él- fan. a él le encantaba Estás Perdida. Me acuerdo que una vez me dijo, oye, hay que tocarlo un día juntos, ¿no? Y entonces cuando tocó con nosotros en el Vive Latino en el 2009, me dijo, pusieron Estás Perdida. Y le dije, no, hijo, vamos a tocar 40 minutos, es contaminado. Pues, bueno. Sí, no, realmente fue un parteaguas en la historia de la música en México, del rock en específico, y pues ayudó a abrir las mentes, a darnos cuenta de que si realmente el rock tenía que tomar carta de naturalización en México, realmente tenía que tener estos rasgos, tenía que ser acorde a la realidad que estábamos viviendo como mexicanos, no solamente en los textos, sino también en las influencias musicales. Así es. Entonces yo creo que es Sí, algo que totalmente fue muy de acuerdo. importante. Y platícanos un poquito, en aquel entonces también Com Rock intentó hacer giras, hacer algunos Sí. conciertos, que eran cosas que no se habían hecho No, Com Rock prácticamente. trató de acaparar todos los terrenos, ¿no? De ser una disquera, ¿no? Una oficina de management, una oficina de booking, porque también de pronto vendía fechas de otros artistas. Pero mira, es que de veras que yo analizo lo que pasó con Com Rock y creo que de un 100% de actividades, el 80% les funcionó. Por ejemplo, el Margo, el Salón Maraca, era de ellos los domingos. Mi hermano, iban 5,000, 6,000 chavos, o sea, no eran conciertitos de 500 cuates, iban, se llenaba, o sea, a las 5 de la tarde estaba eso a reventar. Ahí presentamos el disco de La Mira, ahí presentó Kenny su disco de No huyas de mí, creo, no, me quieres cotorrear, ¿no? Me quieres cotorrear. El Tri tocaba ahí, y cuando tocábamos juntos, cuando tocábamos a veces nosotros y el Tri, entonces teníamos ya que dar 2 funciones, o sea, que iban 10 o 12,000 personas entre las 2 funciones, y todo eso era con rock. Desafortunadamente vuelvo a lo mismo. Mira, por ejemplo, a nosotros nos pasó algo muy desagradable, ¿no? Nosotros cuando éramos parte de Com Rock hablábamos con Juan Navarro, con Chela Branis, con Ricardo Que eran Ochoa, los directores. que eran los directores y además eran amigos. Y de pronto un día dijo, no, pues aquí ya no tienen que ir a WEA. Que era Oye. la empresa multinacional que distribuía. Sí, pero, distribuía Com Rock, pero yo creo que negociaron el catálogo, de ahí nosotros no vimos ni un peso. Y cuando vinimos a ver, ya teníamos que ir a Acapulco 33, que eran las oficinas de WEA, a hablar con René León, que sabía de rock lo que sabía yo de tango, hijo. Y que aparte le importaba un cacahuate. Sí, no, y le pedimos la carta de retiro, a la primera cita le pedimos la carta de retiro, y obviamente no nos la quiso dar, nos quería hacer un disco con una bicoca, y ahí volvimos a quedar en un dilema, y se pasó como 1 año y pico, hasta que ya después nos cayó la oferta de Melody, y Melody ya negoció directamente con ellos y nos dieron la carta de retiro. Pero para mí fue bien desagradable, porque yo sí creo que Com Rock podría haber sido lo que es Interscope ahorita, lo que es Def Jam de Rick Rubin, o sea, tenía todo, tenía Sí. todo. Y llama la atención que el proyecto termina en 86, justo el año en el que muy a finales, empieza el boom del rock en español. O sea, Así que es. si hubieran continuado un poco más, Así es. realmente hubieran sembrado, hubieran cosechado No, todo y lo yo creo que sembraron. para ellos sí les funcionó, porque estoy Sí, seguro que claro. sí tienen que haber hecho un buen dinero. O O sea, sea, para hubiera sido todavía mayor la cantidad en la que hubieran podido negociar Claro. todo su elenco, porque el rock en español hubiera estado todavía más acreditado. claro, o sea, yo creo que tronaron por un berrinche. O no sé, a lo mejor le hizo una oferta WEA que no podían rechazar. Ahí sigue el Tri con Warner hasta la fecha, porque negociaron a Ritmo, a Kenny y al Tri. Y bueno, entonces viene este boom del rock en español en los últimos meses de 86, lo recuerdo muy bien porque eran las clásicas reuniones, estas preposadas y posadas en donde ya de repente en ese 86 se empezaba a oír este rock en español que inmediatamente pasó también a la radio. En 87 ya se oía por todos lados y es justo en 88, bueno, desde 87 ya las grandes compañías empiezan a buscar a los grupos Sí. importantes de rock mexicano que no tenían un sello, algunas como ustedes que ya tenían una trayectoria que los avalaba, que un trabajo pues que ahí estaba, otras muy nuevas que lograron a través de ese momento pues una exposición muy grande, y en el caso de ustedes llegó esta propuesta por parte de Jaime Almeida, ¿no? Sí, bueno, nos llegaron 2 al mismo tiempo, que si hubiéramos tenido una bola de cristal, pero pues no teníamos una bola de cristal, ¿no? Nos llegó una propuesta de Ariola, antes de que firmaran a Caifanes, a Neón,
y nos entrevistamos con un argentino que se llamaba, ¿te acuerdas de casualidad? Bueno, y yo me acuerdo, no, era de los primeros que después acabó siendo manager de Mijares. Bueno, no me acuerdo, ahorita me acuerdo. Total, el cuate nos ofreció, man, las perlas de la luna. Y dije, no, hombre. O sea, los ojos se nos hacían así, ¿no? Y entonces le empezamos a hablar y de pronto no nos contestaba el teléfono, ¿no? Y nos habló como a las 3 semanas. Oye, ¿por qué no me han llamado? Pues llevamos una semana llamándote diario, ¿no? Y ya eso nos dio un poco más, como mala espina. Y ya después nos llaman de Melody, que no estábamos muy seguros si pertenecer a la disquera de Televisa. Pero la verdad que Jaime Almeida era un fan de la banda, la manera como él hablaba de la música de nosotros, lo que él quería hacer con nosotros. O sea, yo me sentí tan cómodo que o sea, tomábamos las decisiones, éramos como 5 o 6 en esa época, pero tomábamos las decisiones con Marcelo, consultábamos con Avi. O sea, no era así de que acá, no, pues ahora, no era una decisión de grupo, ¿no? Y entonces tuvimos una junta donde toda la banda fue con Jaime Almeida. Y entonces Almeida nos puso a ensayar. Nuestro salón de ensayo, nomás para que te imagines, man, era el estudio Azul y Plata del XCW, donde cantaba Agustín Lara y Pedro Bar, ahí ensayábamos. Entonces era así como que, ¿qué es esto, no? Y decidimos firmar con Melody. Desafortunadamente, a los 3 meses que sale el disco de Déjala Tranquila, Almeida sale de la disquera. Entonces digo, son cosas que suceden, ¿no? Y ahí empezamos. Y era imposible que ustedes pudieran haber. Imposible. Luis Méndez, se llamaba Luis Méndez, que él fue el que firmó a los Caifanes. En esa época firmó Alquimia, a la chica esta Pelle, y firmó a Neon. Él fue. Y con él nos entrevistamos, pero después ya como que, no sé, inclusive lo volvimos a ver una vez más, creo, pero ya con Almeida se gestó una química, ¿no? Porque no es nada más lo que te ofrece, sino ver si esta persona te entiende, sabe por dónde vas. Y Lo dijiste muy bien hace rato, sentirte cómodo, un lugar en donde te sientas cómodo para desarrollar tu trabajo. Y también, de alguna manera, se estaba gestando todo un frente también dentro de Melody, que era, porque al mismo tiempo convocaron a Kenny y los Eléctricos, e incluso un grupo que yo recuerdo toda aquella presentación de esos discos, que también estuvo Ecus, que era el grupo de Pepe Aguilar, un grupo de rock. Sí, entonces que él quería ser rockero. Sí, claro. Pero cuando el papá le dijo que le iba a quitar las llaves de la casa, se puso el sombrero de Chad. Y ahí salió ese disco y esa vez tocó con ustedes. Sí, no, y además él organizó con toda la infraestructura del papá, del grupo Aguilar, organizó unas giras. Y tocamos Caifanes, Neón, Ritmo Peligroso en la Monumental esta de Monterrey, y organizaba unos conciertos buenísimos, ¿no? Porque tenía toda la infraestructura, todo el conocimiento, pues, y todo el gusto, porque realmente... No, él era rock and rollerísimo, mano, y se la pasaba ahí en Rocotitlán metido. Y está por ahí ese disco, ¿no? Sí. Y también Ecus creo que lanzó una banda panameña que se llamaba Océano, pero no Ecus, Melody, lanzó una banda panameña que se llamaba Océano. Sí, que tenía ese hit de El Derramoso Amor. El Derramoso Amor por ti. Sí, era todo, digamos, todo un frente, porque aparte creo que hicieron también un acoplado que se llamaba Rock Sin Fronteras. En fin, como que intentaron realmente también, en el contexto de lo que estaba haciendo, sobre todo CBS y RCA Ariola, con estos grupos de bandas que estaban lanzando, también formar la suya para hacer como un equipo y ahí pues impulsar este trabajo. Sí, y a la larga yo creo que si comparas, pues Ariola se organizó mucho mejor en el rock en español, ¿no? Que Melody. Y tuvo quizá esta continuidad y este compromiso que Jaime muy posiblemente sí tenía, y que la gente que siguió a él no tuvo esa, ¿no? Y fue donde salió justamente este disco, que... La mejor portada de nuestra carrera, qué orgullo. Que se llamó Ritmo Peligroso, ¿no? Bueno, esa portada, bueno, yo cuando la vi dije, lo que está chirindongo es que somos una banda de rock y es una portada de el grupo Audaz. O sea, nada que ver, pero me parecía como una dualidad así medio extraña, ¿no? Y la parte de adentro traía la funda con las letras, entonces ya venía la foto de cada uno de los elementos de la banda, cada quien en su entorno, cada quien se retrató donde quiso, como quiso, entonces ya son fotos bien representativas de cada quien. Pero yo creo que tanto la portada como la contraportada de este disco, a mí hasta la fecha me parecen pésimas. O sea, la foto de atrás parecemos una bola de nerdos, así como de chavos que quieren ser y no pueden, ¿no? O sea, toda la naturalidad
y espontaneidad que tiene el rock. Ahí está, mira, lo perdimos, man. Entonces ahí nos ves y son así como que graciosos perditos, man. Además retratados en la barra del Maxims de París. Tiene que ver eso con Ritmo Peligroso, ¿no? Lo hizo Eddie Schwartz. Está mucho mejor la portada que la contraportada, definitivamente. Pero bueno, Pero hablando de lo musical, que, digamos, ¿cómo bueno, sientes que se retrata la banda? Yo creo que los discos nuestros no se parecen, aunque hay un estilo, no se parecen. Aquí yo creo que estamos en una etapa, yo creo que En la Mira es un disco mucho más alternativo y de búsqueda, donde todavía no está el sonido exacto, ¿no? Este disco es 100% en español. Aquí ya manejábamos mucho mejor el asunto y sobre todo En la Mira no tiene teclados. Entonces En la Mira tiene, por ejemplo, ahorita que estamos tocando ya sin teclados otra vez, que están Mongus y Mossi tocando a 2 guitarras, yo siento a la banda, a mí siento como que estamos renaciendo otra vez. No es que no me gusten los teclados, a mí me encanta la cuestión de la armonía, cómo se abre el piano y al ritmo a veces. Y que fue un buen momento Hay también. ciertas canciones que nos piden los pianos a grito, como Contaminado, Portándose Mal, pero bueno, en ese disco no teníamos piano, entonces la banda suena un poco más cruda. Y aquí ya metemos a Carlos Warman, que un gran tecladista, un gran pianista que estudió piano clásico y todo, y empezó a aportar mucho, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a veces con Marcelo comentábamos que esa personalidad que tenía el Dangerous, que era más al extremo de la guitarra, en este disco se empezó a perder, no para mal necesariamente, sino que empezó a haber un ensamble entre guitarra y teclados, y ya Marcelo no tenía ese protagonismo que pudo haber tenido en discos anteriores, ¿no? Pero es parte también de la evolución y de la madurez de los grupos. A mí me parece un buen disco, me parece un disco más inclinado un poco hacia el pop latino que el rock latino, pero creo que también fue muy bueno. Se volvió a crear un equipo de producción muy bueno, mezclamos en Baby O en Los Ángeles, masterizamos en Los Ángeles, entonces también para la época suena bastante bien, ¿no? Y vamos a recordar quizá la canción que más difusión tuvo, que fue la de Déjala Tranquila, Sí. con Ritmo Peligroso, 1988, en pleno boom del rock en español.
ventanas ciegas que ocultaban tu persona, las que nunca se rompieron y ahora sientes el fracaso. Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender que todo en este mundo tiene su final. Tranquilo, por favor, que no ves, ya no te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver, no, tranquila, no quiero más contigo, ya no te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor. Ritmo Peligroso, déjala tranquila. 1988, estamos ya terminando una década que pues fue muy significativa para el rock mexicano, en donde se fue de la oscuridad a ya la luz, digamos, de los grandes Este escenarios. disco lo grabamos en el 88, pero creo que salió al mercado en el 89. Estoy casi seguro, ¿no? No, Porque fue- mira, pero fue finales, fue finales del 88. finales del Segurísimo. 88, porque el 89 fue cuando... Fuimos a Argentina. Ok, y a Guatemala, y que tocamos arriba del Hotel de México con WFM, ¿no? Ok, sí, es cierto. Y ahí no trae la fecha de Sí, casualidad. por aquí debe estar, el 88. Está bien, no, tú debes de saber más porque eres periodista. Créeme que fue 88. Pero 89 pasó todo eso, o sea, toda la Es que sí fue a consecuencia. finales del 88, Sí, fue finales. bien a finales, Bien a finales. porque en febrero estábamos masterizando y mezclando allá, Exacto. principios del 89. Y bueno, en el 89 se seguía viviendo toda esta efervescencia. Ritmo Peligroso tuvo la oportunidad de viajar a diferentes lugares, era un muy buen momento de la banda, ¿no? Venía con toda esta inercia de todo este trabajo, esta evolución de la cual hemos platicado. ¿Qué te acuerdas de aquel momento que se está viviendo como algo irreal para el rock mexicano, Sí, no, que siempre había estado es- como a la sombra, Yo arrinconado? creo que esa fue la etapa probablemente de mayor popularidad de la banda, ¿no? Que venía escalando hasta que llegamos a ese momento en que pues, sonábamos en todos lados, tocábamos en todos lados, ¿no? Fuimos la primera banda de rock mexicano que fue a Argentina. El presidente de Guatemala nos llevó a tocar a Guatemala junto con Tex-Tex y con Neón, Vinicio Cerezo. Entonces eran unas cosas así que decías, ¿de veras está pasando todo esto? Pues qué divertido, ¿no? Estos conciertos en Monterrey que mencionaste. Sí, sí, no, es que tocábamos yo creo que prácticamente unas 8 o 10 veces al mes, ¿no? Tocábamos muchísimo. Y eso también traía consigo toda esta locura de vida. Por ejemplo, el video de Contaminado, me acuerdo que fue una locura, ¿no? O sea, lo hicimos en 3 días con dinero del Departamento del Distrito Federal. De pronto me habló Luis Gerardo Salas y me dijo, quiero hablar con ustedes Camacho Solís. Yo dije, pues qué bien, cabrón, pero ¿Qué ¿de qué hice, se no? trata? No, seguramente que es porque, ¿cómo se llama? Por la judicial, por la DIF, ¿no? Por los impuestos. Y entonces vamos allá a la Plaza de la Constitución, y no llegó él, llegó su asistente, pero un personaje que se llamaba, tampoco. Ahorita me acuerdo. Era la diputada, no sé qué, mano, y nos sentamos en esa mesota inmensa. Imagínate donde eran las juntas del Departamento del Distrito Federal, y nos sentamos ahí, Marcelo, Luis Gerardo Salas, Alejandra Moreno Toscano, así se llamaba la señora la mano derecha de Camacho Solís. Nos sentamos con la señora Alejandra Moreno Toscano, Marcelo, Luis Gerardo Salas y yo, en una sala como de este tamaño, en una mesota así de mármol, y la señora, no, es que la canción de ustedes de Contaminado nos gusta mucho y la queremos utilizar para combatir la contaminación en el área metropolitana. Ok, ¿cómo va a ser? No, luego nosotros de buena onda y de la verdad que, pues es que pues el dinero es necesario para vivir, ¿no? Pero hay cosas mucho más importantes a veces en tu carrera que el dinero, y cuando lo que estás haciendo, que empezó chiquito, empieza a crecer, el dinero empieza a llegar solo, ¿no? Y la verdad que lo primero que pensamos es que era un proyecto altruista por parte de Ritmo Peligroso y que no íbamos a cobrar.
se hizo varias juntas con Gilberto Martínez Solares, el hijo del director que hizo las películas de Titán, y entonces, imagínate, con todo el apoyo del Departamento del Distrito Federal, estábamos filmando en la madrugada arriba de la Torre de Mexicana, y empecé a hablar de esto por la cantidad de actividad que teníamos, ¿no? Porque era verdaderamente no parar. Yo me acuerdo que el jueves, empezamos a filmar un viernes, y el jueves antes estábamos nadando con los delfines ahí, chavo, en primer lugar porque fuimos al programa de Cepillín, porque además íbamos a donde nos invitaban, porque nosotros nunca fuimos una banda que el salir con Chabelo, que por cierto es una persona muy querida por nosotros, y que le gusta mucho el rock. sí, y su hijo es muy amigo de nosotros, y el último disco lo hicimos con su hijo, con su disquera que se llama Espiral, pero la cuestión es que yo, al menos siempre pensamos como banda, que el rock and roll es lo que traes en la sangre, es tu DNA, es si te has tatuado o no, cómo te vistas o no, o sea, a la hora de la hora es una actitud en el escenario, ¿me entiendes? Y esa actitud, a ritmo, gracias a Dios, pues nunca le faltó, ¿no? Era una actitud muy honesta, muy de veras, y yo siempre pensaba que salir con Chabelo o con Cepillín no te hacía ni más ni menos rockero, ¿no? Y desafortunadamente había mucha banda que decía, no, pues ¿cómo salir con Cepillín? Pues nos invitó, hijo. Y le estamos llevando el rock a los chavitos de Cepillín. Y para mí hasta la fecha no tiene nada de malo, pero bueno. Entonces estábamos ahí nadando con los delfines y el día siguiente filmando allí en el Zócalo. Y el domingo en la noche que estábamos ya filmando allí en el centro, estábamos bien cansados, man, y terminamos de filmar el lunes a las 9:10 de la mañana. Ritmo dio todo, todos dimos el 100% en ese video. Duró 2 minutos, porque no podía durar 3 minutos y pico, si lo querían empezar a poner, si en el Panteón, en la Torre de Mexicana, en el Panteón Dolores también grabamos. Me acuerdo que hubo una escena que llegaron 10 carros de basura y convirtieron un parque en un basurero. Entonces es la escena donde sale una familia cenando de mucha lana y de pura basura, ¿no? Y el mesero sirviéndoles comida, y era una escena así como de que estás comiendo entre basura, por más dinero que tengas, porque no cuidas la atmósfera en tu entorno, ¿no? Y de pronto acabó esa escena y llegaron los mismos 10 camiones de basura, se llevaron toda la basura y dejaron el parquecito bien limpio, como si no hubiera pasado nada. Y era tener todo el poder del departamento atrás de la filmación de este video, ¿no? Desafortunadamente casi no lo apoyaron, se estrenó en Siempre el Domingo, en algunos noticieros, pero lo que nos habían dicho que iba a ser una campaña verdadera para combatir la contaminación, nunca lo fue, ¿no? Se cobró un dineral, porque me acuerdo de unas cifras así por los cielos. No sé ese dinero dónde terminó, pero nosotros lo hicimos gratis y cumplimos con nuestra misión, ¿no? Y como nos adelantaron mucho a toda esta conciencia ecológica que desde unos años para acá es algo que tiene que ser parte de nuestra vida, y en aquel entonces se veía como algo raro, sí, pero desafortunadamente no sirvió de nada, ¿eh? Porque hay que caminar por el DF y ver cómo siguen las calles y la basura en el piso. A mí me da mucha tristeza, porque siendo México una ciudad tan bonita, por ejemplo, ahorita nosotros ensayamos y tenemos oficinas en Santa María la Ribera, que es una colonia bien padre, bueno, bien bonita, y sales con mucha historia, y sales y es increíble la cantidad de basura que hay en el piso. O sea, no ha cambiado el asunto, y esto fue hace más de 20 años. Más adelante, después de todo este ajetreo, todas estas cosas por hacer, y que se hacen, que se realizan, los viajes, en fin, llega un momento en el cual se hace una especie de pausa, de paréntesis en la historia del grupo de Ritmo Peligroso. ¿Cómo se llega a tomar esa decisión? ¿Cuáles fueron las situaciones personales o grupales que llevaron a esto? Yo creo que lo que pasa es que fue, para mí ahorita, como yo lo veo, tantos años después, lo veo como un grave error. No, porque nos teníamos que haber tomado un descanso, no habernos desintegrado tanto tiempo, pero empezó a caer cada quien en su dinámica. Lo peor de todo fue el problema con Melody, con la disquera, que curiosamente después me ofrecieron uno de los mejores contratos de mi vida en un proyecto de solista, pero en ese momento no entendían, no entendían a la banda, no entendían hacia dónde queríamos ir. Ellos estaban cómodos con Lucero, con los Bookies, eso es lo que ellos sabían hacer. Entonces nos tenían como un bicho raro y no sabían qué hacer con nosotros. Y no nos querían hacer otro disco bajo las condiciones que nosotros estábamos pidiendo. Entonces a mí nunca se me olvida que de pronto llega Adi y me dice, yo no me voy de Ritmo Peligroso, me voy temporalmente de México. Si te vas de México, te vas de Ritmo Peligroso, ¿no? Entonces de pronto hasta pensamos, si el Adi se va a Los Ángeles, pues vámonos a Los Ángeles unos meses y a ver qué onda. Pero como que no era el momento, ¿no?
Entonces le hablamos a Chuco Mendoza, el bajista de son de merengue, gran músico, pero yo ahí, ya desde ahí Marcelo y yo empezamos a detectar que se había perdido un área en la banda de química, de carácter, de que ya no era igual, man. O sea, hay gente en el grupo que es, tú puedes cambiar a veces de músicos y sigue funcionando, pero hay incluso traer músicos mejores que los que sí, pero estaban. hay un núcleo de un grupo que si ese núcleo se pierde, que en algunas bandas pueden ser 3 músicos, o pueden ser 2, o 4, o 5, pero y eso yo, en ese momento yo no me di cuenta, yo me di cuenta después, ¿no? Y entonces ya teníamos otro guitarrista argentino que se llama Pablo Novoa, con Marcelo, y entonces cambiamos de management, nos empezó a manejar una gente que tenía mucho dinero, que ya después empezaron a hacer conciertos con Ocesa y todo eso, y nos empezaron a manejar, pero yo veía como mucho desorden, ¿no? Como que no teníamos un personal manager que estuviera entre el management y la banda viendo cosas, entonces ahí seguíamos otra vez como Marcelo y yo viendo qué onda, y de pronto con Chuco no sentíamos que estaban las cosas muy bien, y de pronto Pablo Novoa decide salirse de la banda y dice, yo también, yo creo que me voy a tomar un descanso. Y en el momento en que Pablo dijo eso, yo le hablé a Marcelo y le dije, Marcelo, ¿cómo la ves? ¿Nos tomamos un break? Y me dijo, sí, hijo. Eso fue en marzo del 91. Y yo lo pienso ahorita y Y bueno, ahí vino el trabajo solista. Más adelante empezaste a hacer también un grupo que se llamó Los Humanos, en donde de alguna manera pues sacabas toda esta necesidad de expresión que bueno, pues siempre ha estado contigo desde que te iniciaste como músico, y que tenías esta necesidad de seguir transmitiendo, y que de alguna manera pues, te juntaste con otros músicos. sí, no, bueno, Los Humanos fue un proyecto increíble y mi proyecto de solista fue increíble. Lo que pasa es que yo creo que no sé por qué a nadie, mira, cuando nos desintegramos, el Gato se puso a llorar, Armando Espinosa estaba llorando, y estábamos así, pero es que ahorita ya, mano, un break. Lo que nunca voy a entender es por qué 6 o 7 meses después nadie llamó, y nadie dijo, ¿qué onda? Vamos otra vez, ¿no? Y de pronto a mí nunca se me olvida que me encuentro a Marco Antonio Rubí, que era el director de Melody en ese entonces. Me lo encuentro en un restaurante y andaba yo con Clara, con mi esposa, y de pronto me manda a llamar, ¿no? Y me dice, oye, ¿no quieres grabar un disco? Yo llevaba 6 o 7 meses componiendo y tenía mis rolitas ahí que las tenía, y a mí se me ocurrió decirle y pedirle como cosas fuera de la realidad, ¿no? Como le dije, pues me acabo de enterar que estaba Phil Manzanera, el guitarrista de Roxy Music aquí en México, y produjo a Tania Libertad. Yo quisiera que me produjera él, ¿no? O Chucho Merchan, el bajista de los Eurythmics, y me gustaría un adelanto de tanto, y me gustaría ver si pudiera hacer el disco en Londres o en Nueva York. O sea, puras cosas así que no, ¿qué hijo? A las 2 semanas me dicen, aquí está Chucho Merchan en México, te vamos a hacer una cita con él, y todo, o sea, todo. Y acabé de pronto, cuando vine a ver, ya estaba yo produciendo en el estudio de Alejandro Giacomán, de Bonnie, Los Enemigos del Silencio, mis canciones con Chucho Merchan, y caí en esa dinámica. Y cuando vine a ver, me quedaron otros, hice el disco, regresé, lo promoví, y cuando vine a ver me junté con Los Humanos y grabamos otro disco con Universal, y cuando vine a ver era 1996, y habían pasado 5 años. Entonces, 5 años que para mí pues fueron buenos, porque seguí mi carrera como músico, pero para Ritmo fue un bache que nunca lo hemos podido llenar, ¿no? Y la banda se ha superado muchísimo, la entrada de Mongus fue maravillosa en la banda, luego entró Mossi, o sea, el Jorge Bautista, que ahorita hoy por hoy le acaban de hacer sus propias baquetas del Promark, que se llama Jorge Bautista, comenzó como percusionista nuestro. Entonces, sí es una banda que tiene un gran nivel, que siempre ha tenido muy buen talento, que es un taller musical donde se trabaja muy bien, pero esos años perdidos, yo creo que nunca los vamos a recuperar, ¿no? Porque pues, el tiempo pasa, ¿no? Y entonces, pues yo le doy gracias a Dios por mi carrera, porque pude hacer un disco de solista y me di cuenta que yo no había nacido para eso. Luego, por eso de alguna manera se pudo formar Los Humanos, y fue un proyecto muy bueno, pero un proyecto que no funcionó. Y ya después dijimos, en el 96 hicimos una gira como Ritmo, con un representante que se acercó y nos dijo, oye, ¿por qué no hacen una gira, man? Yo les consigo 10 o 12 fechas, y así fue, ¿no? Y puro lleno total, man. Tocamos el Metropolitan con Querimo y los Amantes del Rock, y lo retacamos. Tocamos Rocotitlán 2 noches y lo retacamos. Entonces fue como volver a probar un poco la miel
con la que habíamos crecido durante tantos años. Y que se dio que la gente los quería volver a escuchar, que no se había olvidado de ustedes, a pesar de tanto tiempo. Definitivamente, fue una gira llena de melancolía, de nostalgia. El problema es que todo el mundo tenía su propia agenda. O sea, habíamos quedado de tocar un mes, no de volvernos a juntar. En el caso mío, yo estaba esperando, era el mes de mayo del 96, y en agosto del 96 salía con Universal el disco de Los Humanos. Entonces yo no podía, así como, vamos a formar a Ritmo ahorita y ahí se ven Los Humanos. O sea, uno tiene como un compromiso con sus proyectos y una cierta seriedad, ¿no? Entonces Avi en ese momento se había venido nada más el mes de mayo, y cuando me enteré se quedó a vivir otra vez en México, y empezó ya esta onda, y entonces fue así como que, pues vamos todos a meterle a lo que estamos haciendo, vamos a tomarnos la vida con calma, y ver qué pasa en el 97, en el 98, y cómo fluyen las cosas. Y entonces en octubre del 98 lanzamos Cortes Finos, que es lo que sigue de esto. Marcelo decide no regresar al grupo y entra Mongus, ¿no? Y creo que entran también los hermanos Espinosa, Armando, que tocó en toda la época de oro del ritmo con su hermano Rafael. Entonces también la banda tenía un nivel musical en vivo espectacular, ¿no? O sea, para mí Mongus es un gran guitarrista, y la banda tenía una fuerza en vivo espectacular, ¿no? Entonces en este disco lo que hicimos fue agarrar varias canciones inéditas y grabar ya con Mongus y con la nueva banda, Paco Cortina en los teclados, que es uno de los grandes pianistas, tecladistas de México, y entonces traíamos una banda así de primer nivel. Ha hecho cosas de jazz, en fin. Sí, Paco, no, y Paco fue, creo que director musical de varios artistas muy famosos, ¿no? Ahora está en Phoenix, viviendo en Arizona. La cuestión es que, bueno, grabamos estos éxitos que estaban como rezagados, Brujería, Portándose Mal, canciones del último demo antes de desintegrarnos en el 91, que era un demo increíble, muy bien grabado, y grabamos Contaminado, Marielito y Pa' qué violencia en vivo en un evento en el Hard Rock. Entonces se llama Cortes Finos porque son así como, y sale un mesero así con carne, ¿no? Como si fueran diferentes cortes, como te dicen en el restaurante, entonces aquí eran puras buenas rolas, Sí, eran buenas rolas. Yo me acuerdo todavía que la portada se desenvolvía hasta formar una especie de póster, un collage fantástico de fotografías que alimentaban toda esta de toda la nostalgia vida de por Ritmo nosotros, Peligroso, ¿no? sí, de todas las giras y de todo lo que habíamos vivido. Que ese colasco que lo hizo Paco Aro, que también está por aquí, ¿no? Y entonces ya esa es la nueva etapa de Ritmo, ¿no? Ya del 98 hasta la fecha hemos tenido años de mayor actividad, de menor actividad, y ya después grabamos Matacandela. Bueno, pero vamos a recordar este disco de Cortes Finos precisamente con la canción de Brujería, que es una de las que mencionaste, que nos dejaba en claro que el sonido del Ritmo Peligroso, el espíritu, estaba ahí de vuelta. Sí. 1998. ¿A verdad? Chango, chango, me lo bailará. Chango, chango, me lo bailará. Chango, 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 me lo bailará. Candela. Chango, chango, me lo bailará. Chango, 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 me lo bailará. Chango, chango, me lo bailará. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Y es que todo comenzó así, la vi caminando por ahí, mulata, plaga de buen vestir, me dio a los ojos y dijo sí, y yo la miré y ella me miró y en ese momento no sé qué pasó, sin embargo me controló, pues se ha robado mi colchón. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería.
Brujería por la noche, por la mañana no me puedo levantar. Brujería a todas horas, me doble el brazo, no puedo ni hablar. Y es que el cuento sigue así, mis gentes muy locos por ti. La historia sigue sin final y no sé dónde iré a parar. Es que la seguí, ya se me perdí en este laberinto de frenesí. Pues después me desmayé y ahora no me puedo ni mover. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Brujería por la noche, por la mañana no me puedo levantar. No, no, no. Brujería a todas horas, me doble el brazo, no puedo ni hablar. Brujería por la noche, por la mañana no me puedo levantar. Brujería a todas horas, me doble el brazo, no puedo ni hablar. Bruja aquí es bruja ya, bruja aquí me va a matar. Bruja aquí es bruja ya, bruja aquí me va a matar. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Yo te quise de noche y de día, me has echado la brujería. Yo te quise de noche y de día, tú me hiciste brujería. Yo te quise de noche y de día, tú me hiciste brujería. Yo te quise de noche y de día, tú me hiciste brujería. Yo te quise de noche y de día, tú me hiciste brujería. Brujería, Pelo Peligroso, de Cortes Finos, esta especie como de emotivo rompecabezas musical Eso. con el cual regresó a la escena Ritmo Peligroso en el año de 1998, cuando ya la industria había cambiado muchísimo, y recuerdo mucho que este disco lo editó el que entonces era el sello independiente más importante, que era Opción Sónica. Opción Sónica con El Mundo Navas. Sí, ya con El Mundo habíamos tenido una relación a través de los humanos. Entonces cuando le ofrecimos el Cortes Finos, pues me interesó, ¿no? Y ya habíamos trabajado con él, ya sabíamos más o menos cómo era la onda y cómo trabajaba Opción Sónica, la mentalidad, la manera como hacían sus cosas, y unimos fuerzas y nos aventamos el Cortes Finos y empezamos a tocar de nuevo juntos. Ahí viene otra etapa activa de la banda, empiezan a tener varias presentaciones y empiezan a crear nuevas canciones, Sí. que después de unos años iban a desembocar en este disco del cual nos adelantabas un poco hace un rato, el disco que les había producido Javier López, hijo de... Sí, él fue su disquera, lo coprodujimos con Avi y con Sabo. Sí. Y con el apoyo de Javier como disquera, que era Espiral. Y si no me recuerdo, ese disco tuvo la distribución de EMI. Exactamente. Como una empresa importante que estuvo apoyando. Ese disco salió en el año de 2002, 3 años después de este Cortes Finos. Platícanos un poquito de cómo fue el proceso de reintegrarse, de empezar a crear nuevas canciones, hasta que llegaron a Matacandela. Bueno, esta banda con la que comenzó Cortes Finos, que como te decía era una banda excelente, o sea, músicos de muy buen nivel, no todos se sintieron identificados con el ritmo de la banda, con lo que estaba pasando. Armando de pronto empezó a tener problemas con su hermano, Rafael salió y Armando trajo un músico joven que se llamaba Pablo Rascón, Pablo Sentíes, que ahora vive en Toulouse, ahí en Francia, y obviamente con los años se fue volviendo un gran percusionista, ¿no? Al poco tiempo salió Armando y trajimos a Jorge Bautista cuando Jorge tenía como 23 o 24 años, y ahorita es el cuate que te digo que ya le hicieron sus propias maquetas, lo patrocina Pasty, Latin Percussion, y metimos en los teclados a un chamaco. Tuvimos mucho problema con el tecladista cuando Paco Cortina salió, y metimos a un chamaco también joven que se llamaba Diego García. Entonces por un lado estaba esta vieja guardia del ritmo,
que era el Gato, el Avi y yo. Estaba Mongus en medio, Mongus en medio, y toda esta sangre nueva de chavos de 20 y pico de años, de que eran Jorge Bautista, Pablo Sentíes y Diego García. Y entonces fue muy divertido porque no fue la onda esta de vamos a imponer aquí el estilo de la banda y aquí lo que se hace es esto, sino empezamos a dejarlos que crearan, que propusieran, Que aportaran. Totalmente, porque yo creo que la peor manera a veces de matar una idea es que nunca suene. Te pueden venir con una idea descabellada y si no la escuchas, tú no sabes si verdaderamente es tan descabellada. A veces hay que darle chance a la gente de que lo que traen en la mente cobre vida, ¿no? Para que ellos también se sientan como tomados en cuenta. Y si de vez en cuando te traen ideas de ese tipo, se las tienes que respetar. Al menos esa es mi filosofía, de crear lo que te decía hace rato como un taller, como un lugar donde la gente hable y proponga y se haga, ¿no? Tenga voz y voto también. Entonces ya llevábamos tiempo componiendo, estábamos preparándonos, era importante grabar un nuevo disco, como es importante ahorita grabar un nuevo disco. En estos momentos tenemos más de 70 canciones rezagadas, son tantos años, y todo el mundo compone, porque también es necesario componer, es una necesidad. Y en esa época lo que sucedió es que yo siento que se formó una comunión. Era la primera vez que grabábamos ya un disco en estudio con Mongus, la primera vez que grabábamos con estos chamacos, y que estaba el Gato Avillo, que de alguna manera es la base rítmica del ritmo, el Gato y el bajista de tantos años juntos. Entonces teníamos esa ganancia por ese lado. Mongus, vuelvo a lo mismo, es un gran músico, se adaptó inmediatamente, empezó a aportar sus ideas y empezó a sonar un nuevo ritmo peligroso. Entonces, si tú comparas dentro del estilo latino, lo que fue En la Mira, lo que es Déjala Tranquila, lo que es Cortes Finos y lo que es Matacandela, hay un sello, pero todos los discos son diferentes. O sea, tú no puedes comparar porque son como estados, son como momentos diferentes de tu vida. O sea, tú eres una persona hoy en un año y medio. Una fotografía. Es otra onda, ¿no? Entonces yo siento que eso es importante. Obviamente también Sabo aportó mucho. Sabo es una persona muy, ¿cómo te diré? Que no hace las cositas así, ¿cómo te diré? A, B, C, no, a él le gusta la locura, igual que a nosotros, le gusta experimentar, es atrevido, no le gusta estar en una zona de confort ahí, ¿no? Entonces eso sirvió mucho en el disco, nos identificamos mucho con él en ese aspecto, y hoy por hoy, aunque En la Mira probablemente sea un disco muy querido para mí a nivel musical, el Matacandela es un gran logro en la carrera de Ritmo Peligroso. A mí es un disco que lo oigo hasta la fecha y lo pudimos haber grabado la semana pasada y creo que tiene unas grandes canciones, creo que es un gran concepto como disco y pues fue como que el broche de oro que cerró una etapa temporal de la banda, ¿no? ¿Y qué significa exactamente Matacandela? Matacandela, o sea, la candela es el fuego, ¿no? Y un matacandela pues es un buen medio gandalla que le apague el fuego a las personas, ¿no? Entonces la canción Matacandela es así como de un macho, ¿no? Pero de un macho así que trata mal a la chava, pero luego la chava se voltea y él es el que se vuelve sumiso. Y estamos hablando así de él, así como, ay, güey, ¿qué te pasa, no? Y es como divertida y tiene de pronto mucha seriedad a nivel musical, pero eso más que nada es el asunto. Y nos gustaba la palabra Matacandela, ¿no? Como chiridiribí mandinga, cosas así de esa cuestión así de la fonética, por decir algo de Matacandela, sonaba bien, ¿no? Este disco salió en el año 2002 con estos apoyos que mencionamos, con estos respaldos, y desde entonces hemos estado esperando un nuevo disco de Ritmo Peligroso. No sé si hay algún plan próximamente. Bueno, ya tenemos una nueva canción y un nuevo video. Lo que no sabemos es qué vamos a hacer con él. Ya entró Mosi al grupo, que es el otro guitarrista que también es una maravilla. O sea, yo estoy muy contento, como te decía, de que aunque no tenemos teclados, tenemos dos guitarras y yo me divierto muchísimo, ¿no? O sea, el año pasado en un concierto muy grande que tuvimos ahí en la delegación Benito Juárez, pues yo me sentía como si fuera 1989, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Estaba feliz. Y no extraño el piano, o sea, extraño ciertos sonidos, a lo mejor en ciertas canciones. Entonces, inclusive esta canción de Mi Tierra es una rola sobre el emigrante, sobre toda esta canción nueva de... Sí, pero estamos planeando ver si creamos una estrategia diferente, porque con las redes sociales, con todo lo que está pasando hoy en día, yo no estoy muy seguro
de que sea necesario grabar un disco completo. O sea, el otro día estábamos, no sé, improvisando, pensando y decíamos, ¿qué pasa si sacamos 4 canciones cada 2 meses? Y sacas 4 y a lo mejor te compras los 4 y crean una frase, ¿no? Ya no vuelvas, ¿no? 3 palabras, 3 discos y el último tiene 3 puntos suspensivos. Entonces ya tienes una frase ahí, alguna señal le mandas a la gente, ¿no? No sé, estamos abiertos, creo que nos hace falta un poco de sangre joven en el equipo a nivel management, que tengan ideas más de vanguardia, más locas, más creativas, más alternativas, porque ahí está el video, y la verdad que tenemos suerte de siempre rodearnos de gente muy capaz. Israel Moreno no estoy aquí porque la película que produjo tiene 8 nominaciones para el Ariel, entonces hoy son los Arieles y está en Bellas Artes, el canijo. Y Israel es un gran fanático de la banda, adora el grupo, estuvo pegado con nosotros el año pasado durante casi todas las tocadas, fue mi compañero de cuarto en Guadalajara cuando fuimos a la FIM, que nos vimos, y él, yo lo conocí en Miami y no sabía que era un muchacho con tanto talento, ¿no? Entonces de pronto le conseguí que hiciera un par de videos para unos artistas en Sony allá, y luego se regresó a vivir a México y le dije que fuera en el 2009 al Vive Latino cuando teníamos invitados a Rubén y a Sabo a que filmara un poco de contenido, y vio a la banda y se prendió, ¿no? Y dijo, yo quisiera hacer un documental de ustedes. Entonces pasaron los años y resulta que esta película del premio, la cual él produjo, se ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín, se ganó Mejor Película en Morelia y Mejor Película en Guadalajara, y hoy por hoy tiene 8 nominaciones para el Ariel y está compitiendo contra Luis Mandoki, que fue el primer director mexicano que llegó a Hollywood. Entonces Luis Mandoki le está pegando a los 60 y el Israel tiene 34 años, ¿no? Entonces Israel es el director de nuestro documental y fue el que dirigió el video de Mi Tierra. Entonces es un video minimalista, en un foro muy padre, con más de 7 cámaras, con dollies, con una iluminación muy buena y con la creatividad de él. Entonces yo creo que se puede hacer algo. No sé si sea el momento, pero sí queremos hacer algo definitivamente. Creo que tenemos muy buenas canciones. Creo que hay muy buenas canciones que no se deben de quedar entre nosotros. O sea, creo que hay que sacarlas al público y creo que también tenemos que terminar el documental. ¿Cuándo? No sé, porque la verdad que me da esta pena porque estamos hablando de esto desde finales del 2011, pero es porque si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, ¿no? O sea, no lo queremos hacer a medias y ver si funciona o no funciona, sino crear toda una estrategia de mercadeo y hacer una cosa bien armada, ¿no? Okay. Pues antes de despedirnos vamos a escuchar una canción que precisamente fue, yo creo que la que mayor difusión tuvo de este disco Matacandela, que fue la de Amor en América. Amor en América, que venía en 2 versiones. Sí, hicimos, bueno, en total eran 3 versiones, porque curiosamente esta es la versión de radio, que es la edición de radio, porque Matacandela, Amor en América, como canción, de pronto la terminamos y empezamos a tocar un songo. Y dentro de ese songo, a mí se me ocurrió rapear un trabalenguas que me enseñó mi papá cuando yo era niño. Que era un trabalenguas así ya de grandes ligas, ¿no? Que el Nino Canún se cagó cuando se lo dije, perdóname la palabra. Guerra tenía una parra y Parra tenía una perra, pero la perra de Parra rompió la parra de Guerra. Guerra con una porra pegó a la perra de Parra. Oiga usted, compadre Guerra, ¿por qué usted agarra la porra para pegarla a mi perra? Si su perra no hubiera roto la parra de su buen compadre Guerra, este no agarra la porra para pegarla a su perra. No, es cuestión de práctica. A ver, Ami. No, pero la cuestión es, doctor, ¿cuándo me cicatrizar este día? Es que eso le destraba la lengua al gringo. Doctor, la palabra, ¿cuándo me cicatrizar este día? No, la onda es, Ricardo, que era, pues vamos a hacer algo diferente, y es siempre esa necesidad de hacer algo diferente, ¿no? Y no con pretensión, sino por simplemente divertirnos, ¿no? Entonces de pronto le insertamos eso a Amor en América. A Mongo se le ocurrió diseñar un obligado que yo creo que es probablemente el derroche de virtuosismo más grande que puede tener Ritmo Peligroso en vivo, porque verdaderamente es una cosa así difícil de ejecutar, sobre todo todos juntos como banda, y tiene destellos como de Zappa. Para mí cuando llegó Mongos con eso, le dije, esto me recuerda un poco a Zappa, y entonces hacíamos este trabalenguas, hacíamos ese obligado y volvíamos al coro de Amor en América. Entonces la gente lo veía porque ya la gente creía que estábamos en otra rola, ya nos habíamos metido en otro rollo, y después de eso volvíamos a Amor en América y era...
Entonces era bien bonito y la grabamos así. Esa es la versión original que dura como 5 minutos. Esta es la versión de radio que dura 3 y después hicimos la versión alterlatina. No alternativa, sino alterlatina, que ahorita ya hay un movimiento que es alterlatino, ¿no? Y entonces era más afro, ¿no? Mucho más baladesca y más en una onda afro, pero también muy padre. Ok, pues vamos a escuchar la versión edit, la que se difundió más en la radio con este video, del disco Mata Candela del año 2002, Ritmo Peligroso. Se conocieron una tarde en que no había mucho que hacer. Se sacudieron hasta el alma, la sensación les hizo bien. Ella quiso comulgar con pecado original. Se juraron amor eterno y hasta creyeron ver a Dios. Mas una flecha sin retorno atravesó su corazón. Se dejaron desangrar para nunca regresar. Hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América. Hay amor, hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América. Hay amor en América. La vida no fue fácil, es duro el rock and roll. Primero les dio risa, después se los comió. No pudieron soportar su mordida tan mortal. Hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América. Hay amor, hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América. Hay amor. Hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América, en América, en América, en América. Vivieron y gozaron juntos, movían sus pies a un mismo son. Ella no se murió de risa y él solo se murió de amor. Hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América. Hay amor, hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América. Hay amor, hay amor, hay dolor, 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 hay amor, hay dolor en América. En América, en América, en América, en América, en América. Ritmo Peligroso, Amor en América del disco Mata Candela 2002. Y con esto estamos llegando al final, se nos fue realmente volando el tiempo con esta plática y pues no nos queda más que agradecerte. Ha sido un honor tenerte aquí, representando, como bien lo dijiste, a la historia de un grupo en donde han participado muchos músicos importantes. Me gustó mucho que hayas podido dar ese reconocimiento al inicio de la charla. Desafortunadamente el formato no nos permite, a veces quisiéramos tener aquí a 22 personas hablándonos de lo que ha sido Ritmo Peligroso, los ingenieros, los productores, toda la gente que ha sido importante en cada uno de los grupos y de los artistas que nos han acompañado acá, pero bueno, de alguna manera pues tenemos a la voz principal del grupo que nos ha platicado toda esta historia, y bueno, no quiero despedir sin saludar a la gente que nos ha estado siguiendo también a través del streaming de la página de la Fonoteca Nacional, y invitarlos a que sigan, a que continúen con estos reconocimientos, con estas sesiones de escucha en donde estamos recordando la labor
de grupos que han sido realmente trascendentes, que han marcado un antes y un después en la historia del rock mexicano, un rock que lo hablamos hace un rato con la escena del rock español y argentino. Yo creo que el rock mexicano es uno de esos tres grandes movimientos a nivel, digamos, de todo el mundo de habla hispana, y bueno, yo creo que es importante acordarnos de todos estos artistas que marcaron rutas musicales, que abrieron, que derrumbaron prejuicios, en fin, ¿no? Yo creo que es muy importante, y Ritmo Peligroso yo creo que es uno de los más destacados, y por eso ha sido un honor tenerte aquí. Y queremos, bueno, anunciarte también que dentro de todo este proceso de rescate que se está haciendo en la Fonoteca Nacional del acervo de los principales grupos de rock mexicano, tenemos ya en este proceso todo el material de Ritmo Peligroso para pronto tenerlo ya en este resguardo y que pueda estar a disposición de la gente que lo quiere escuchar. Qué padre. Y, bueno, para nosotros también es un honor. En ese sentido, que habla de lo trascendente de la obra. Por favor, un aplauso a Pedro y a Ritmo Peligroso. Y les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros.